Ministerios Unidos Mundi hoy en Houston presentan su programa Dios habla hoy. Prepárate para escuchar el mensaje transformador de Dios directo a tu corazón. Capítulo 6 de Jeremías, en el verso 16 dice la Biblia, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, ¿cómo dijeron? No andaremos. Pueden sentarse, hermanos. Dios, hermanos, siempre habla. Dios, dice la Biblia, que Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas a los padres por los profetas y a los hijos, y hoy Dios nos ha hablado, dice, por Jesucristo. Por Jesucristo. Y nos sigue hablando a través de su palabra, nos sigue hablando a través de su evangelio, nos sigue hablando. En esta tarde vamos a meditar sobre volviendo a las sendas antiguas. Amén. Volviendo a las sendas antiguas. Este versículo es muy famoso, porque este versículo mucha gente lo emplea para decirle a la misma gente cristiana que tiene que ir por diferentes áreas hablando de doctrina y de tantas cosas. Porque la gente se mete mucho en doctrina y agarran cosas, hermanos, como doctrina que no son doctrina. Entonces este versículo es bien famoso por eso. Pero la verdad es que cuando Dios está hablando aquí, Dios tenía razones justas por qué decir de esa manera. Porque, hermanos, el pueblo de Israel, un pueblo que había visto las maravillas, un pueblo que había visto la obra de Dios, un pueblo, hermanos, que Dios lo había sacado ¿de dónde? De Egipto. El pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto y Dios lo había sacado de ahí. Y cuando Dios sacó a Israel, lo llevó, hermanos, a través de senderos misteriosos. ¿Por qué senderos misteriosos? Porque, hermanos, cuando Israel sale de Egipto, Dios lo llevó al desierto. Dios no lo llevó por las montañas. Dios no lo llevó por otro lado, sino que lo llevó por desierto para que fueran a chocar con el mar. Amén. Porque Dios tenía sus propósitos. Muchas veces, hermanos, nosotros decimos, pero ¿por qué me está pasando esta situación? ¿Por qué me ha sobrevenido esto? Dios tendrá su propósito, porque Dios tiene su propósito. O sea, hermanos,
Dios llevó al pueblo para que quedara encrucijado, que quedara encerrado. Hermanos, ¿por qué? Porque estaba, hermanos, el gran desierto, estaba el mar enfrente y atrás tenía, hermanos, el ejército de Faraón persiguiéndolos. Entonces, ¿qué tenían que hacer? ¿Qué tenía que hacer el pueblo? O se morían o accionaban, una de dos. Como cuando el águila llega a sus 40 años de edad, el águila, hermanos, decide morirse o seguir viviendo, una de dos. Así le pasó al pueblo de Israel. Y a comparación del águila, el águila pasa un proceso duro, un proceso, hermanos, doloroso, pero es para su bien. Es para su bien, para que pueda vivir por lo menos 30 años más. 30 años más. Porque a los 40 años, el águila, sus garras ya no sirven. A los 40 años, el águila, su pico ya no sirve para cazar presa, para morder, porque se va haciendo así. Entonces ya está todo pando. Tiene, hermanos, que resignarse a vivir o a morir, una de dos. Una de dos. Y entonces se trepa a las montañas más altas y allá pasa su dolor, se arranca todo, se arranca las plumas y todo, y espera. Pasa en ayuno. El águila pasa más de 40 días en ayuno. Pasa más de 100 y fracción de días ahí arriba hasta que le salen bien las alas y todo. Más de 100 días pasa el águila sin comer ni beber. Pasa en su nido. Tiene que pasar ese proceso, pero cuando vuelve bien livianita y se empieza a dar sus vuelos, bien livianita. Amén. Otros 30 años más o 40 si es posible. Entonces el pueblo de Israel, hermanos, se decidía a regresar y morir por los soldados egipcios, o determinarse a creer, determinarse a tomar fe, a determinarse en decir: Dios me va a sacar de esta. Aleluya. Y ahí vemos que Dios hizo una gran obra. Y Moisés clamaba a Dios y Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas? O sea, Dios ya le había dado las instrucciones a Moisés, le había dado poder, le había dado autoridad, le había dicho que esa varita que andaba era una varita poderosa. La vara de Moisés. Si solo la tiró cuando estaba allá en la zarza, le dijo Dios: tírala, y se convirtió en una víbora. Y dice que perseguía a Moisés y él se corría, le tenía miedo. Su mismo bastón de las ovejas. Y Dios le dijo: tómala por la cola. Y ya se volvió vara de vuelta. Y cuando llegó de Faraón, lo mismo. Lo único que los magos también sabían hacer ese tipo de cosas. Pero lo que no se esperaban los magos de Faraón es que la vara o la culebra de Moisés se las comió. Aleluya. Entonces esa vara de Moisés era milagrosa. Dios le había dado potestad para que esa vara la utilizara para obrar. Esa vara la que utilizó para traer todas las plagas de Egipto. O sea, el pueblo había visto grandes obras, hermano. El pueblo había visto grandes maravillas. O sea, el pueblo
no estaba ajeno a ver las maravillas de Dios. Y entonces vio el pueblo, hermanos, cuando Moisés se extendió, porque Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo que marche. Oiga esa palabra, hermano. O sea, Dios es un Dios serio. Dios es un Dios que nos avienta, como cuando avienta el águila su aguilucho. Él lo tira y empieza a papalotear. O sea, aprende o no aprende. Tiene que aprender. Y empieza aquel animal a papalotear, porque ya tiene que dejar el nido. El aguilucho tiene que dejar el nido. Y el águila lo avienta. Pero claro, el águila está lista. Ya cuando ve que está cansado el animal, lo cacha. Amén. Entonces, Dios así también quiere que nosotros seamos aventados. Que le creamos, que sepamos creerle a Dios. Y entonces Moisés, hermanos, tuvo que levantar la vara. ¿Y el mar qué pasó al mar? Se abrió. Y el mar quedó, dice la Biblia, en seco. No vaya a creer que el mar se quedó lodoso. Ve que cuando hay agua queda lodo. No, eso quedó seco. Seco. Quedó seco. Y entonces ahí pasaron las carretas, los animales, todo lo que Israel tenía, pasaron a pie. ¿Vieron esa maravilla de Dios? Y siguió Dios haciendo maravillas con ellos. Pero a estas alturas, hermanos, el pueblo se había apartado de Dios. El pueblo se había apartado de Dios. No querían saber nada de Dios. El pueblo, en esta ocasión el pueblo estaba dividido, hermanos, como Judá y Jerusalén. Habían dos capitales, habían dos reinos, se habían dividido. Pero ambos, hermanos, ambas capitales se habían apartado de Dios y no querían saber nada. Si nosotros leemos en el verso 10, dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos, ¿qué? Son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. Oiga, ¿a dónde había llegado el pueblo de Dios? No amaban la palabra de Dios. No la amaban. Entonces por eso Dios les advierte y dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Amén. Entonces el pueblo, hermanos, se había quedado, hermanos, en sus propios conceptos, en sus propias ideas. No querían saber nada. Dios levanta a este hombre en estas circunstancias. Si usted ve ahí el título del capítulo 6, dice el juicio contra Jerusalén y Judá. Amén. El juicio. Dios levanta a un hombre. Dios levanta a Jeremías con una palabra potente, con una palabra profética, con una palabra, hermanos, directa de Dios. Pero el pueblo estaba apartado de Dios. Aleluya. Dice también en el capítulo 7, verso 17 del mismo libro de Jeremías: ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres
amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Me provocarán ellos a ira, dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo, sobre los frutos, sobre la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Oye esa palabra, hermano. Es tremendo, ¿eh? Oiga, ¿cómo dice? Mire, ¿cómo dice esa palabra? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Dios mío. Mire ese juicio vino sobre Judá, vino sobre Jerusalén, vino sequía, vinieron tantas cosas porque ellos estaban, hermanos, entretenidos en familia, hermanos, eran unidos. Los hijos recogían la leña, los padres encendían el fuego y las mujeres hacían tortas. ¿Para quién? Para la reina del cielo y dioses ajenos. O sea, en el cielo no hay reina, pero ellos hacían tortas para la reina del cielo, saber cuál. Amén. Entonces, por eso les vino este juicio a ellos. O sea, pero Dios de antemano les estaba diciendo: párense, analicen, reflexionen, busquen las sendas antiguas. O sea, cuando Dios les está diciendo que regresen a las sendas antiguas, les está diciendo: vuelvan a mis palabras, vuelvan a mis mandamientos, vuelvan a mí, vuelvan a mi camino, vuélvanse, no anden ahí. Eso es lo que quiere decir, a las sendas antiguas. Aleluya. Entonces, hermanos, ese pueblo no quiso oír la palabra. Y veamos, hermanos, que Dios le da una profecía tremenda a Jeremías capítulo 25. Porque casi todo este libro está, hermanos, referido a Judá y a Jerusalén. Dice el capítulo 25, en el verso 3 dice: desde el año 13, 25:3, de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años. ¿Cuántos años habían pasado? 23 años. Ha venido mi palabra. Oiga bien, ha venido, dice, a mi palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar. Pero ¿qué pasaba? No oían, no oíste. O sea, Jeremías había estado 24 años hablando la palabra de Dios, pero no quisieron hacer caso. Gloria a Dios. Pero por eso, verso 9, 25:9, por eso Dios decide, mire lo que Dios decide. He aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿qué dice?
mi siervo. O sea, el rey pagano va a ser siervo de Dios. Qué tremendo. Dice: a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio, por burla y en desolación perpetua, y haré que desaparezcan de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Y servirán estas naciones, ¿a quién? Al rey de Babilonia. ¿Cuántos años? 70 años. O sea, Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Una y otra vez nos está advirtiendo. Dios una y otra vez le advierte a la humanidad, le advierte al hombre para que busque de Él, le advierte a la persona para que se prepare, le advierte, hermano, a toda nación. Pero viene el momento, hermanos, cuando el tiempo se acaba. Y esta es nomás la profecía que está dando, hermanos, que está dando Dios, la profecía que Dios está, hermanos, mandando para, hermanos, el pueblo de Israel, para ver si reaccionaban. Pero ni con esta profecía reaccionaron. No creyeron. No creyeron que el rey de Babilonia iba a venir y los iba a llevar cautivos. Amén. Y oiga bien, 39 de Jeremías dice, del verso 1 en adelante: en el 9º año de Sedequías, rey de Judá, y en el mes 10º vino Nabucodonosor. ¿Quién vino? Nabucodonosor. Aquí se estaba cumpliendo la profecía. Dice: vino Nabucodonosor, de acuerdo a la profecía de Isaías, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4º, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad, y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta de en medio Negal, Sarcer, Sangar, Nebo, Sarsequín, el Razariz, Nergal, Sarcer, el Ramad y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y dice: y viéndolo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros. Y salió el rey por el camino del Araba, pero el ejército de los caldeos lo siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y le tomaron y le hicieron subir a Ribla, en tierra de Anán, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció, y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste
en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. ¿De dónde? De Judá. Y sacó los ojos, ¿a quién? Al rey Sedequías, y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey, la casa del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén y el resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y en los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado. Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó ¿a dónde? A Babilonia. Amén. Y sigue la historia. Sigue la historia. ¿Qué, hermanos, necesidad tenían de ir a otro país? ¿Qué necesidad había de que Nabucodonosor viniera y los llevara cautivos? Si ellos tan solo hubieran oído la palabra, si ellos tan solo hubieran oído el mensaje de Jeremías. Pero ellos dijeron: no oiremos, no oiremos, no lo haremos. Amén. No lo haremos. Porque Jehová dice: mediten, reflexionen, párense en los caminos, pregunten por las sendas antiguas. Y ellos dijeron: no andaremos, no andaremos por esos caminos, andamos bien así. ¿No se ha topado con gente que dice: no, así estoy bien, así estoy bien, así estoy bien? No necesita a Dios, no, así estoy bien. No necesita a Cristo, no, así estoy bien. Amén. Así estaban los judíos. Pero viene el momento cuando viene la tribulación, viene, hermanos, la destrucción, y son llevados cautivos a Babilonia. ¿Cuánto tiempo? 70 años. Por eso cuando leemos en Daniel empezó a orar a Dios y a humillarse delante de Dios, porque Daniel sabía la profecía. Daniel había hecho las cuentas que ya habían pasado los 70 años de cautiverio y Dios no les había dado la libertad. Y entonces empezó a pedir a Dios que qué pasaba, y pedir perdón por el pueblo, pedir perdón por si habían pecado, o sea, y que Dios tuviera misericordia, porque ya se había cumplido los 70 años. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, ¿qué implica para nosotros, hermanos? ¿Qué implica volver a las sendas antiguas? ¿Qué implica, hermanos, para nosotros como iglesia, como cristianos? Regresar, hermanos, el volverse a las sendas antiguas es regresar a las escrituras. Es regresar a las escrituras, a la lectura de la palabra de Dios. Porque hermanos, lo menos que hace el pueblo de Dios es leer la Biblia. Amén, aleluya. Es leer la Biblia. La gente, hermanos, hoy en día tiene su Biblia, hasta polvosa la tiene. Santo, aleluya. Todo mundo tiene Biblia. No saben el valor que tienen en ellos. No saben el valor. Ahí tienen la palabra de Dios, la salvación. Ahí tienen la bendición. Ahí tienen todo lo que pueda humanamente necesitar. El ser humano está en la palabra de Dios, está en el mensaje de Dios, está en las escrituras de Dios. No hay nada, hermanos, que el hombre pueda buscar que no esté en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y hay muchos hermanos que solo la sacuden nomás para ir a la iglesia. Solo para ir a la iglesia y vuelven a alzarla donde estaba antes. Pero nosotros tenemos que ser como los de Cesarea. ¿Sabe cómo eran los de Cesarea? Dice la Biblia que cuando Pablo llegaba a Cesarea, esta gente estaba en las escrituras.
Estaba, hermano, siguiendo a Pablo. Dice que todos con escritura, o sea, me refiero que estaban a lo mejor no con esta Biblia que nosotros tenemos hoy, estaban con los rollos. Se puede imaginar, es más difícil entonces porque los rollos eran grandes y cada uno tenía su rollo de las escrituras. Y dice que estaban escudriñando las escrituras con Pablo para ver si lo que Pablo decía era cierto. No, esos eran listos. Esos de Cesarea no eran cualquier cristiano, hermanos, que cualquiera se los dormía. No, esos cristianos estaban al pendiente de las escrituras, leían las escrituras, leían la palabra de Dios. Entonces, hermano, el regresar, el volver a las sendas antiguas es volver, retornar a las escrituras de Dios. Aleluya. Implica, hermanos, el regresar a las escrituras, volverse a Dios, volverse al Dios vivo. Eso implica la senda antigua, volverse al Dios vivo. Amén. Porque Dios es, hermanos, un Dios vivo. Un Dios, hermanos, que habla. Un Dios que hace cosas, maravillas. Volvernos al Dios vivo es, hermanos, retornarnos a la entrega, a la búsqueda, hermano, espiritual. Es, hermanos, a buscar a Dios a través de la oración, a través de la entrega, a través del ayuno. Buscar a Dios, eso es retornar a las sendas antiguas. Dice la Biblia que cuando el Señor terminó su ayuno, dice que descendió el Señor. ¿Cómo descendió el Señor después de su ayuno? ¿Cómo cree que descendió el Señor después de haber estado 40 días y 40 noches en el desierto en ayuno? Eso es lo que el Maestro nos enseñó, hermanos. Esa es la senda antigua. No hay otro camino. Para tener victoria, para tener triunfo, para tener, hermanos, éxito en la vida, para tener bendición en la vida, hermanos, tenemos nosotros que acomodarnos a las sendas antiguas, a volver a lo que Cristo hizo. Antes de empezar su ministerio, el Señor se fue al desierto a orar y ayunar. Ese es el camino que nos toca, hermanos. Ese es el camino para tener vidas de victoria, para tener vidas bendecidas en el poder de Dios. Tenemos que meternos con Dios, meternos en la oración, meternos en el ayuno, meternos en la búsqueda. Gloria a Dios, para poder obtener victoria. No va a haber diablo, no va a haber demonio, no va a haber oposición del enemigo cuando usted esté metido con Dios. No va a haber nada ni nadie que lo detenga, porque Jehová estará como poderoso gigante. Aleluya. Dios, hermanos, es todopoderoso y el cristiano puede obtener ese poder. Dice la Biblia, Jesús hablando: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y mayores cosas haré, porque yo voy al Padre, dijo el Señor. Sí, Señor. Pero ¿cómo descendió el Maestro del desierto? ¿Cómo descendió? El Señor descendió vanito. El Señor bajó bendecido. Claro que vamos a tener enfrentamientos con el enemigo como los tuvo el Señor. Dice que llegó Satanás donde estaba el Señor en ayuno, y el Señor tuvo hambre en el ayuno. Dice, Satanás le dice: si eres hijo de Dios, di que las piedras se conviertan en pan. Quiso poner en duda, hermanos, el ser hijo de Dios. Porque oiga bien cómo le dijo: si eres,
Como quien dice, tú dices que eres hijo de Dios. Vaya. Entonces, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan, porque tú lo puedes hacer. ¿Sí lo podía hacer el Señor? Claro. Multiplicó los peces, multiplicó los panes para alimentar a 5,000, a 4,000. Él lo podía hacer. Pero si él lo hacía, estaría obedeciendo a Satanás. Y el Señor le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Cuando Satanás venga a nuestra vida, hay que responderle con la palabra. Hay que responderle con la palabra. Pero ¿cómo bajó Cristo del desierto? ¿Cómo bajó? ¿Cómo bajó el Señor después de los 40 días? ¿Cómo bajó? Dice la Biblia que el Señor descendió en el poder. Oiga, que Cristo descendió en el poder del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Por eso es que cuando Cristo llegaba a la sinagoga, de presto, hermanos, habían personas que empezaban a retorcerse. Empezaban personas a gritar. Porque Él venía en el poder del Espíritu Santo. Cuando usted ande en el poder del Espíritu Santo, hermanos, se van a manifestar los demonios. Se van a manifestar los espíritus. Porque a veces andan apaciguados en la gente, los demonios. Andan ahí, pero cuando sienten la presión del Espíritu Santo, cuando sienten la presión del poder de Dios, entonces los demonios se manifiestan y ya no es la persona, sino que son los demonios. Y gritaban en la sinagoga y le decían: Jesús, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? ¿Y quién decía? Una persona. ¿Pero quién estaba hablando en la persona? Los demonios. Cuando llega Gadara y se acerca, hermanos, el endemoniado gadareno y le dice: Jesús, Hijo del Altísimo, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Dicen ellos. Amén. ¿Por qué vienes a atormentarnos? O sea, los demonios lo conocen. Cuando una persona, hermano, está metida con Dios, es conocido. Cuando una persona está metida con Dios, es conocido en el infierno. Es conocido su nombre en el infierno, gloria a Dios. Y las potestades infernales van a querer, hermanos, hacerlo desistir. Aleluya. Su nombre es conocido en todo el reino de las tinieblas. Y lo tienen en la lista. Lo tienen en la lista, pero el Señor reprenda al diablo. Aleluya. El Señor reprenda a Satanás. Porque con Cristo somos más que vencedores. Con Cristo somos más que vencedores. Aleluya. Él dijo: os doy potestad de hollar serpientes y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Gracias por acompañarnos en Dios Habla Hoy. Que la paz y el amor de Dios te acompañen en cada paso. Hasta la próxima.